Me enteré de que mi mujer me engañaba porque el camarero me trajo 2 copas de vino. Estábamos en el restaurante Maricastaña, en Malasaña, uno de esos sitios modernos donde las mesas son de madera reciclada y los camareros te llaman por tu nombre como si fueras colega suyo. Yo había reservado para celebrar nuestro aniversario. 11 años. Ella me dijo que salía más tarde de una reunión y que me esperara allí, que llegaría en 20 minutos. Pues bien. 20, 30, 40 minutos después, seguía solo, sudando en la camisa buena, con la servilleta en el regazo como un idiota. El camarero, uno joven con barba ridícula y tatuajes en los dedos, se me acercó con una sonrisa de esas que te dan ganas de reventar. Ya llegó tu acompañante, Javier, me dijo, mirando hacia la puerta. No, respondí. Pero puedes ir trayendo el vino, que ya viene. Él asintió, se dio la vuelta y volvió con 2 copas. 2. No una. Las puso sobre la mesa y me guiñó un ojo. Ella me dijo que le gustaba el blanco seco, soltó. La misma de la otra vez, ¿verdad? Me quedé congelado. ¿Cómo? ¿Perdón? Preguntó él, algo incómodo. ¿No es la misma chica del miércoles pasado? No contesté. No podía. El miércoles pasado yo estaba en Albacete, en una reunión de trabajo que acabó con una cena cutre en un Vips. Ah, lo siento, tío, creí que, bueno, no pasa nada, se excusó, retirándose rápido. Me bebí las 2 copas del tirón. En ese momento, no necesitaba pruebas. Ni móviles, ni mensajes, ni fotos. Me bastaba con el tono confiado del camarero y su maldita frase. Me bastaba saber que ella ya había estado ahí, en esa misma mesa, pidiendo el mismo vino, con otro. No llamé. No pregunté. No monté ningún numerito. Pagué la cuenta, dejé la servilleta hecha un nudo y salí a la calle sin rumbo. Empecé a caminar por Fuencarral como si tuviera algún sitio al que ir, pero no era así. Lo único que quería era alejarme de esa mesa, de esa imagen, de ese maldito camarero con su sonrisita. Caminé durante más de 1 hora, cruzando medio Madrid, hasta acabar en el bar de Rubén, un colega del curro que tiene un local en Lavapiés. Cuando entré, me miró con cara rara. ¿Tú no estabas de aniversario, cabrón? Sí. Estoy celebrando que me han puesto unos cuernos como catedrales. Y me puse a beber. No se lo conté todo, claro. Le dije lo justo. Que la estaba esperando, que no vino, que el camarero la reconoció de haber estado ahí hace unos días con otro. Rubén me sirvió un par de copas sin preguntar mucho más. En parte porque sabía que no era el momento, y en parte porque él mismo había pasado por algo parecido con su ex. Cuando nos hacemos mayores, ya no hace falta contar detalles. Basta con mirar la cara. Estuve allí hasta que cerraron. Me emborraché lo justo para no romper nada. Y luego cogí un taxi, volví a casa y me metí en la cama sin despertarla. Ella ya estaba dormida. O fingiendo estarlo. Yo me quedé ahí tumbado, mirando al techo, repasando cada cena, cada excusa, cada noche que se duchaba antes de acostarse sin motivo. Como un gilipollas encajando las piezas tarde. Pero lo mejor, o lo peor, vendría después. Y no fue mirando su móvil. Fue al día siguiente. Cuando decidí no decir nada, no explotar, no enfrentarla. Fue ahí cuando se me ocurrió algo mejor. Algo más frío. Algo que, te lo juro, nunca va a olvidar. Cuando me levanté esa mañana, ella ya se había ido. Supuestamente tenía una reunión con una aseguradora importante en la Castellana, una de esas cosas que siempre suenan profesionales y difíciles de comprobar. Me dejó una nota en la mesa, escrita con su letra redonda y precisa: «Buenos días, amor, te dejé café hecho. Luego hablamos. Besos».
La leí 3 veces. No porque creyera que había algo escondido, sino porque esa letra, la forma en que hacía la G, la curvita al final de la S, me daban asco. Me resultaba repugnante pensar que alguien que se acuesta contigo por la noche, que se ríe de tus chistes malos, que te pregunta qué quieres cenar, sea capaz de mirarte a los ojos sabiendo lo que ha hecho en una mesa de restaurante con otro, en el mismo sitio donde tú pensabas celebrarle un aniversario. No fui a trabajar. Apagué el móvil, avisé al jefe por correo con una excusa tonta de migraña y me quedé en casa sentado en la cocina con el café frío y los ojos clavados en la tostadora. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el ruido de la nevera y algún coche lejano pasando por la calle. Era una mañana cualquiera, pero yo sentía que algo dentro se había desenganchado del todo. No sentía dolor, ni rabia intensa, ni ganas de llorar, como pensaba que me pasaría si alguna vez ella me traicionaba. Solo tenía una mezcla de tensión y de calma enfermiza, como si estuviera esperando algo inevitable. Ya no me importaba cómo lo hacía, ni con quién, ni si era la primera vez o la número 20. Me importaba que había roto algo entre nosotros sin dar la cara. Me dolía que no tuviera los cojones de admitirlo, de decirme la verdad, de mirarme y decir, Javi, ya no te quiero, me he ido con otro. Pero no. Ella seguía actuando como si nada. Y eso fue lo que me terminó de empujar a tomar una decisión. No iba a encararla. No iba a pedirle explicaciones ni montar escenas. No pensaba hacerme el mártir. Si ella quería jugar a ser otra persona, yo también podía hacerlo. Si ella podía fingir, yo también. Y lo primero que decidí fue que tenía que empezar a preparar algo más grande que una simple discusión. Cogí mi portátil, me senté en el salón y abrí un documento en blanco. Empecé a escribir cosas, ideas, frases, fechas, lo que fuera. Quería estructurar todo como si fuera un proyecto de trabajo. No iba a actuar desde el impulso, iba a pensar en cada paso, en cada detalle. No quería escándalos. Quería claridad. Quería que cuando todo saliera a la luz, no tuviera ninguna posibilidad de defenderse, de negarlo, de convertirlo en una confusión. Quería que se ahogara en los hechos, que no tuviera donde esconderse, que se viera a sí misma con los ojos que yo ya usaba para mirarla. Y sobre todo, quería que no lo viera venir. Pasé la mañana investigando. Primero repasé los últimos movimientos de la tarjeta conjunta. Ella siempre usaba su tarjeta personal para cosas personales, pero si había cometido un error, tenía que estar ahí. Efectivamente, lo había. Un cargo de 2 noches en un hotel de Chamberí, el Hotel Sardinero, un sitio de 4 estrellas donde estuvimos una vez hace años, cuando recién nos habíamos casado. Las fechas coincidían con uno de esos supuestos viajes de formación que su empresa organizaba una vez al trimestre. Me quedé mirando la pantalla. No había necesidad de más. No necesitaba cámaras, ni testigos, ni detectives. Ya estaba claro. El resto era solo una cuestión de método. Llamé a mi primo Sergio, que tiene un estudio de fotografía y video, y le pedí prestado equipo. No le dije para qué. Solo le dije que quería hacer un proyecto personal y que necesitaba una cámara discreta, algo que no llamara la atención. Me ofreció una pequeña cámara de grabación con calidad profesional y micrófono direccional. Me la dejó sin hacer preguntas. Luego fui a una tienda de tecnología en Atocha y compré una microcámara con sensor de movimiento que se conectaba al móvil. No era barata, pero no me importaba. La instalé en casa por la tarde, en la estantería del salón, enfocando justo hacia el sofá y el pasillo. No sabía si alguna vez traería a alguien a casa, pero si lo hacía, quería verlo. No porque quisiera lastimarme más, sino porque necesitaba pruebas que no pudieran discutirse. Pruebas para lo que vendría después. Esa noche, cuando volvió, se comportó como siempre.
Se quitó los zapatos en la entrada, me dio un beso en la mejilla, dejó el bolso en la silla del comedor y fue directa al baño. Después cenamos algo rápido, hablamos de tonterías, del clima, del tráfico, de una serie que estábamos viendo. En un momento me preguntó por qué no había ido a trabajar y le dije que no me encontraba bien, que había tenido un dolor de cabeza fuerte. Me creyó sin dudar. Me miró con preocupación, me ofreció una infusión y se sentó a mi lado en el sofá como si de verdad le importara. Y ahí entendí algo más, que era buena actriz. Muy buena. Y que había estado ensayando esa versión de ella misma durante mucho tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, viendo capítulos viejos de una serie absurda, solo por no meterme en la cama con ella. La escuchaba respirar desde el pasillo, y sentía que compartía techo con una desconocida. Cada cosa que hacía, cada ruido, cada gesto, me resultaba ajeno. Ya no había pareja. Solo había un teatro montado encima de una cama. Y yo me había convertido en el espectador principal. Lo peor era pensar en los años perdidos, en las cenas, en los viajes, en las fotos de cumpleaños, en todo lo que ahora me parecía falso. Aunque quizás no lo había sido. Quizás antes sí era real. Pero ya no. Ahora ella era otra. Alguien que mentía con facilidad. Que podía fingir preocupación, ternura, rutina. Y yo era el idiota que aún ponía la lavadora los sábados por la mañana mientras ella se arreglaba para irse a follar con otro. Porque eso era lo que pasaba. Sin adornos. Sin drama. Ella se iba a otro sitio, se desnudaba frente a otro hombre y luego volvía a casa como si nada. Y yo ponía la mesa. Y eso no lo iba a dejar pasar. Ya no se trataba solo de que me hubiese sido infiel. Se trataba de que me estaba tratando como un objeto más en la casa. Se trataba de la humillación diaria, del engaño sostenido, del desprecio disfrazado de amor. Se trataba de recuperar algo de dignidad, aunque fuese con las manos manchadas. Porque lo que tenía en mente no era legal. Tampoco era ético. Pero era justo. Y ya había empezado a prepararlo. La mañana siguiente fue distinta porque ya no tenía dudas ni preguntas internas, ya no estaba pensando en si exageraba o si había interpretado mal lo que el camarero dijo, ni estaba buscando consuelo en razonamientos inútiles que solo sirven para atrasar lo inevitable. Me levanté antes que ella porque llevaba horas despierto escuchando cada movimiento que hacía en la cama, cada cambio de postura, cada respiración más profunda, como si el sonido me ayudara a confirmar que compartía colchón con alguien que actuaba conmigo como si todo fuera normal. Preparé café sin hacer ruido y me quedé sentado en la mesa de la cocina mirando el reloj, esperando a que se levantara para ver cómo se comportaba. Quería observarla sin ningún filtro emocional, como si fuese una desconocida que entraba en mi casa a pasar la mañana, porque eso me ayudaba a mantener la distancia mental que necesitaba para seguir ejecutando el plan que llevaba 2 días organizando en la cabeza. Cuando salió de la habitación, sonrió con su gesto habitual de buenos días, un gesto que antes me resultaba cercano y ahora me parecía una acción automática más, como abrir la persiana o caminar hasta el baño. Me preguntó si había dormido mejor, y le dije que más o menos. No me miró demasiado rato, cegaramente porque ni ella quería arriesgarse a ver en mi cara algo que pudiera descolocarla, ni yo quería abrir la puerta a una conversación que todavía no tocaba. Ese día tenía turno largo y se marchó sobre las 8:30. Antes de salir, me dijo que si me encontraba mal la llamara. Le contesté que sí, sabiendo que no pensaba hacerlo bajo ningún concepto. En cuanto cerró la puerta, me quedé quieto unos segundos escuchando sus pasos en la escalera y cuando ya no se oían, me puse en marcha. Tenía que saber con quién estaba involucrada. No por celos, sino porque cualquier paso serio que diera requería información clara. No quería hacer suposiciones ni trabajar sobre hipótesis. Necesitaba datos, horarios, costumbres, lugares,
y para eso tenía que averiguar primero quién era él. Y aunque no quería mirarle el móvil ni revisar chats, sí podía obtener esa información de otra manera. Fui al punto de partida más simple, su armario. No para buscar mensajes escondidos ni notas, sino para identificar qué prendas llevaba cuando se iba esos días que supuestamente tenía trabajo hasta tarde o reuniones. Revisé en silencio cada parte del armario, con la cámara que Sergio me prestó en la mesa para grabar si encontraba algo útil, aunque en realidad no esperaba que hubiera nada importante ahí. Sin embargo, encontré algo que no esperaba. En la parte de arriba, dentro de la caja donde guardaba ropa de verano, había una bolsa pequeña de una tienda de ropa de hombre, una tienda que ambos conocíamos porque una vez compré allí una camisa para un evento. Dentro había una camiseta masculina doblada, de una talla más grande que la mía, con un olor que no reconocí. No a colonia, sino a alguien concreto. No necesitaba saber más. La bolsa me indicaba que había comprado algo para él. Lo que más me llamó la atención no fue la camiseta, sino que la guardara allí arriba, donde yo no suelo mirar nunca porque no necesito nada de esa caja. Eso significaba que no quería que yo la viera. Eso bastaba. Volví a dejarlo todo como estaba y guardé un par de datos en el documento del portátil, la marca de la tienda, la talla de la prenda y la forma en que estaba doblada, porque esa tienda siempre dobla igual y podía servir para identificar la fecha de compra. Después salí de casa y me presenté allí. Pedí la lista de compras asociadas a la tarjeta de mi mujer, y la encargada, que me reconoció vagamente porque había ido con Laura otras veces, tardó muy poco en localizar la compra. Era de hacía 2 semanas, justo el jueves que ella dijo que tenía una reunión importante a las 6 y que igual llegaba tarde. Ya tenía la fecha. Quise pedir acceso a la cámara de seguridad, pero evidentemente no podían enseñarme nada, así que no insistí. Ya con eso podía avanzar. A continuación, me fui al Hotel Sardinero. No me acerqué al mostrador directamente, sabía que no iba a decirme nada un recepcionista, pero sí podía sentarme en el hall, pedir un café y observar. Estuve allí más de 1 hora tomando notas y viendo entrar y salir a la gente. No buscaba a nadie en concreto, solo quería ver cómo funcionaba el sitio para poder moverme con más libertad cuando necesitara entrar sin que nadie sospechara. Registré la distribución, la ubicación de las cámaras, los ascensores, las salidas y el comportamiento del personal. Cuando terminé, me fui a una cafetería de la misma calle y escribí todo en el documento donde llevaba organizando el plan. Cada detalle podía servir más adelante, y yo ya no estaba improvisando nada. Iba paso a paso. Volví a casa sobre la 1 de la tarde. Me preparé algo rápido de comer y me puse a revisar su agenda laboral, no en el móvil sino en el ordenador donde guardaba archivos del trabajo. Ella anotaba reuniones con iniciales o siglas, así que tuve que revisar varios meses atrás. Descubrí que había varias repeticiones llamativas, 3 reuniones en el mismo edificio de la calle Orense, 2 veces al mes, siempre por la tarde. No trabajaba allí ningún cliente suyo habitual. Anoté las fechas en el documento. Algo me decía que esa ubicación tenía importancia, aunque no sabía aún cómo encajaba todo. A las 5 de la tarde recibí una llamada de Sergio preguntando si necesitaba ayuda con el manejo de la cámara. Le dije que todo estaba bien y que si necesitaba algo más se lo pediría. Aproveché para preguntarle por un micrófono que pudiera funcionar a través de una puerta y me recomendó uno, me dijo dónde comprarlo y cuánto costaba. Le dije que pasaría a buscarlo al día siguiente. Ya estaba pensando en la parte que más iba a dolerle a ella. La confrontación final. No iba a gritarle ni a insultarla ni a montar un espectáculo, pero tampoco pensaba dejar que se escudara en explicaciones vacías. Ella quería actuar, pues entonces yo también iba a actuar, solo que sin improvisación. Con pruebas, con fechas, con sus movimientos detallados, con sus mentiras ordenadas delante de ella para que no pudiera escapar.
Cuando llegó a casa esa noche, actuó exactamente igual que el día anterior. Me acarició el hombro, me preguntó si ya estaba mejor, me dijo que había sido un día pesado para ella. Habló de un compañero del trabajo que había cometido un error y de un correo que tuvo que escribir para solucionar un problema en un presupuesto. La escuché atento porque en cada frase buscaba huecos, contradicciones, señales de nerviosismo, pero todo lo que decía sonaba práctico y convincente. Eso me confirmó que la parte más difícil no era descubrir con quién me traicionaba, sino aceptar la facilidad con la que podía mantener la apariencia de normalidad. Esa habilidad era más peligrosa que cualquier infidelidad puntual. Después de cenar, me dijo que se iba a duchar. Yo aproveché para revisar las imágenes de la cámara del salón. No había nada relevante, solo ella caminando, recogiendo su bolso y revisando unas carpetas. Cuando terminó y se fue a la habitación, me quedé en el salón con la televisión encendida sin volumen. No pensaba dormir en la cama esa noche tampoco. No quería que me tocara ni que me abrazara ni que chocara conmigo por accidente mientras dormíamos. No era odio, era distancia necesaria. A eso de las 11 me escribió por WhatsApp desde la habitación, ¿vas a venir? Le contesté que tenía todavía dolor de cabeza y que me quedaba viendo la tele. No insistió. Eso me afirmó otra cosa, estaba acostumbrada a que yo diera espacio sin pedir explicaciones, lo cual facilitaba su doble vida. Y eso no iba a seguir así por mucho más tiempo. Antes de dormirme en el sofá, revisé de nuevo las fechas que había apuntado, la compra de la camiseta, las 2 noches en el hotel, las reuniones en Orense. Todo formaba una secuencia ordenada. Y yo solo tenía que seguir tirando del hilo hasta llegar al final, que ya estaba más cerca de lo que ella imaginaba. No iba a ser un enfrentamiento dramático ni un escándalo con golpes en la mesa, sino algo mucho más frío y controlado. Y lo tendría todo preparado cuando llegara el momento. El viernes a las 5:15 de la tarde Laura se despidió de mí con un beso en la mejilla, agarró su bolso y salió con una sonrisa ligera. La misma que usaba siempre que decía que iba a una reunión importante que probablemente se alargaría. Ya sabía que no volvería antes de las 9, quizá más tarde, y eso me daba margen para hacer lo que tenía previsto desde hacía una semana. En cuanto escuché cerrarse la puerta, cogí la chaqueta, guardé la cámara y salí del piso con la tranquilidad de quien ha repasado los pasos suficientes veces como para que nada quede al azar. Fui directo al edificio de la calle Orense que aparecía en su agenda, ese donde decía tener varias reuniones con un supuesto cliente del que nunca me había dado el nombre completo ni me había contado nada demasiado concreto. Había buscado en el registro mercantil, en Google, en el mapa empresarial del ayuntamiento, y no había rastro de una empresa que coincidiera con las siglas que ella había apuntado. Eso me confirmó que el sitio tenía otra función. Llegué sobre las 5:30, tiempo suficiente para reconocer el portal, observar el tráfico de entrada y esperar, si tenía suerte, ver si realmente se reunía allí o si usaba esa dirección para ocultar otra cosa. Me senté en una terraza cercana con una cerveza y fingí mirar el móvil mientras revisaba discretamente cada persona que entraba. A las 6:10 la vi cruzar desde la acera contraria, con paso seguro y vestida como otras veces, sin destacar pero arreglada de forma diferente a como va al trabajo normalmente. Llevaba el pelo recogido y una chaqueta que no le había visto en casa, lo cual ya me dijo que se había cambiado en algún sitio antes de ir allí. Entró sin mirar a los lados, con la seguridad de quien repite esa rutina. No fue al portero, no preguntó por nadie. Usó un código en el teclado del portal y accedió directamente. Me quedé mirando la puerta cerrarse tras ella y no me moví durante 5 minutos. Después terminé la cerveza, dejé el dinero en la mesa y crucé la calle sin pensarlo demasiado. Entré en el mismo portal poco después. Fingí que buscaba un nombre en el telefonillo y cuando alguien abrió para salir, aproveché para meterme sin tener que dar explicaciones.
El interior era moderno, con ascensor de cristal y una lista digital de oficinas en la entrada, pero varias plantas estaban ocupadas por pisos reformados como apartamentos turísticos o residencias temporales. Subí por las escaleras lentamente, escuchando por si oía voces o pasos, intentando localizar el piso exacto. En la segunda planta, una puerta entornada llamó mi atención. No se oía nada desde fuera, pero olía a ambientador y el suelo parecía recién limpiado. No me acerqué, no tenía intención de irrumpir ni de hacerme notar. Solo quería asegurarme de que ese era el sitio. En el buzón del rellano, uno de los nombres coincidía con el alias que había visto en una de las reservas del hotel. Era un apellido común, pero lo suficiente para confirmar que ella no iba a una reunión de trabajo. Volví a bajar sin que nadie me viera y salí a la calle con el pulso tranquilo. No estaba nervioso, no tenía miedo. Solo confirmaba lo que ya sabía. Ella mantenía una relación con alguien que vivía o al menos usaba ese piso en la calle Orense. Las reuniones eran una excusa, la ropa nueva también. Lo de la camiseta no era un regalo casual. Todo estaba conectado. Caminé hacia casa sin mirar atrás, pensando en lo que vendría ahora. Ya no necesitaba vigilarla, ya no tenía que seguir recabando pruebas. Lo que faltaba era preparar el golpe final, y para eso necesitaba que ella creyera que no sospechaba nada. Esa noche no la confrontaría, no cambiaría mi actitud. Actuaría como siempre, como el marido que la espera, que confía, que cree en todo lo que ella cuenta sin hacer preguntas. Cuando llegó, eran casi las 10 menos cuarto. Llevaba el pelo suelto otra vez y el abrigo en la mano. Me saludó con un beso en la frente, me preguntó si había cenado y me dijo que tenía hambre. Le preparé una tortilla con atún, como le gusta a ella, y hablamos de cosas sin importancia mientras comía. Me contó que la reunión había sido larga, que había tenido que lidiar con un cliente muy pesado y que estaba deseando tumbarse un rato. La escuché con atención, le respondí con interés y no dejé escapar ni una señal de lo que sabía. Quería que se sintiera cómoda, confiada, segura de que no había ningún riesgo. Esa noche dormimos en la misma cama, ella se durmió rápido, yo no. El sábado por la mañana fue igual que todos. Nos levantamos a las 9, desayunamos juntos, hicimos la compra, y después ella salió a tomar un café con su hermana, o eso dijo. Yo sabía que no era así, pero no me importaba. Era parte del plan. Mientras ella estaba fuera, preparé los documentos. Imprimí las capturas, la lista de movimientos bancarios, las fechas, los lugares. Todo estaba ordenado en una carpeta gris que dejé guardada en el maletín que solía usar cuando trabajaba desde casa. Esa carpeta era la clave. Cuando la pusiera sobre la mesa, no habría discusión posible. No podría negarlo, no podría justificarse. No habría versión alternativa. Solo los hechos. Esa tarde, mientras ella veía una película en el salón, me senté frente al ordenador y redacté una carta. No era una carta emocional, no era una súplica ni un reproche. Era una exposición clara de lo que sabía, de lo que había hecho, de las decisiones que había tomado. Le expliqué en términos simples por qué no iba a seguir con ella, porque no pensaba perdonarla ni hablar del tema. Le expliqué que ya no era cuestión de amor, ni de desamor, sino de respeto. Le dejé claro que no iba a convertir aquello en un drama público, que no iba a contarle a su familia ni a nuestros amigos lo que había pasado, pero que tampoco iba a permitir que ella controlara el relato de lo ocurrido. Iba a dejarla, y ella sabría por qué. Le informé también de que ya había hablado con un abogado, que el lunes tenía cita para iniciar el proceso y que en cuanto firmara los papeles, se los haría llegar. Imprimí la carta, la metí en un sobre y la guardé con la carpeta. Esa noche no dormí en casa. Le dije que un amigo del trabajo me había pedido ayuda para montar una mudanza urgente. Ella no puso problemas.
Me deseó suerte y me dio un beso en la mejilla. Me fui con el maletín bajo el brazo y me quedé en casa de Sergio. No le conté los detalles, solo le dije que necesitaba un sitio tranquilo donde pasar la noche y pensar. Me dio una habitación, no hizo preguntas, y me dejó en paz. A la mañana siguiente, regresé al piso a las 11. Laura no estaba. Había salido a correr, como todos los domingos. Aproveché el tiempo para dejar el sobre la mesa del comedor, junto con la carpeta. Me fui sin cerrar la puerta con llave. No volví a mirar atrás. No quería verla leer la carta, no quería oír su voz ni enfrentarme a sus explicaciones. Ya no me interesaban sus razones. Lo que quería, lo que necesitaba, era que entendiera que no la odiaba, pero tampoco la respetaba. Y que esa diferencia era suficiente para acabarlo todo. Cuando volví al piso ya no había silencio, había vacío, y no es lo mismo. El sobre con la carta seguía en el mismo sitio en el que lo dejé sobre la mesa, pero la carpeta estaba abierta y las hojas ordenadas de otra forma, con marcas de dedos en la esquina inferior y algunas arrugas que no tenían antes. Había leído todo. No quedaba duda. No había notas, no había mensajes, no había nada de ella. La casa parecía intacta pero no lo estaba. Había cosas pequeñas, detalles que solo se notan cuando conoces el espacio como la palma de tu mano. El cojín del sofá no estaba en su sitio habitual, el cajón de los cubiertos tenía las servilletas distintas, una de sus plantas del comedor ya no estaba, su cargador de móvil tampoco. Era claro que se había llevado algunas cosas. No muchas, solo lo necesario. Era una reacción predecible, pero igual me sorprendió que lo hiciera tan rápido. No intentó buscarme, no me escribió, no me llamó. Yo tampoco. Durante los siguientes 3 días no hubo ningún tipo de contacto entre nosotros. No recibí ni un solo mensaje, ni una llamada perdida, ni una aparición por sorpresa. Por un lado, agradecí no tener que lidiar con excusas, llantos o intentos de manipular la situación. Por otro, también confirmé algo más profundo, que ella ya tenía claro que lo nuestro estaba muerto desde hacía mucho más tiempo del que yo sospechaba. Una persona que todavía se siente unida a su pareja no se marcha sin decir nada, no lee una carta como esa y responde con silencio. No era miedo, no era culpa, era desconexión total. Y esa certeza, aunque me ayudó a mantenerme firme, también me dejó una sensación de desamparo difícil de explicar. El miércoles fui a la cita con el abogado. Le entregué toda la documentación, le conté los hechos sin dramatismos, le mostré las pruebas organizadas que ya tenía. Me explicó el procedimiento, los plazos, los requisitos y lo que podía esperar de aquí en adelante. Me preguntó si había hijos o bienes compartidos complicados, y le dije que no. Solo el piso, pero estaba a mi nombre. Ella lo sabía. No había discusiones ahí. La separación iba a ser rápida. Solo era cuestión de papeleo. Me pidió su dirección para enviarle los papeles y por primera vez me di cuenta de que no sabía dónde se estaba quedando. No tenía idea de si estaba con él, con su madre o con una amiga. No me molesté en averiguarlo. Le di el correo de su empresa y le pedí que le hiciera llegar ahí todo lo necesario. Al salir de la oficina, me senté en un banco y me quedé mirando la gente pasar. No pensaba en nada. Solo estaba ahí. El viernes por la tarde recibí un mensaje de ella. El primero desde que dejé la carta. Decía, he leído todo. Quiero hablar, cuando tú quieras. No contesté en el momento. No porque tuviera miedo de lo que diría, sino porque necesitaba elegir con precisión cuándo y dónde tener esa conversación. Quería verla en persona, escuchar su voz, ver su cara. No por nostalgia, no por debilidad, sino porque después de tantos días en silencio, necesitaba cerrar la historia con algo tangible, no con papeles ni correos. Le respondí al día siguiente, lunes,
19, en la cafetería de la calle Goya 53. Solo tú y yo. Media hora. Nada más. No puso objeciones. Me contestó simplemente, de acuerdo. El lunes llegué 15 minutos antes. Pedí un café solo y me senté en una mesa del fondo, desde donde podía ver la puerta. Ella entró exactamente a la hora. Llevaba la misma chaqueta gris que usaba para trabajar y el pelo recogido, como la tarde en la que la vi entrar en el portal de la calle Orense. Me miró desde lejos, dudó un segundo y caminó hacia mí sin saludar. Se sentó, pidió agua y no dijo nada hasta que el camarero se fue. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy tranquilo, respondí. No hace falta hablar de eso. Quiero pedirte disculpas, dijo, bajando la mirada. No tengo ninguna excusa. No las necesito, corté. Lo que quería era escucharte decirlo. Sin rodeos. ¿Fue él? Sí. ¿Desde cuándo? Hace 4 meses, pero no sé cómo empezó. Fue como si necesitara algo que me recordara que todavía podía sentirme viva. No es culpa tuya. No busques una razón en ti, porque no la hay. No lo estoy haciendo, dije sin apartar la vista. Solo quiero claridad. Quiero que seas directa. ¿Te vas a ir con él? No lo sé. Ahora mismo no. No después de esto. Me siento sucia, Javi. He hecho todo mal. Lo hiciste en silencio. Eso fue lo peor. No el engaño, sino la forma en que lo ocultaste mientras fingías todo lo demás. Tenía miedo, dijo en voz baja. No quería destruir lo que teníamos, aunque sabía que ya lo había hecho. Me acostumbré a mentir. Me convertí en alguien que ni yo reconocía. Tú elegiste eso. Y lo hiciste mientras me mirabas a la cara cada noche. No hay vuelta atrás. No vamos a hablar de segundas oportunidades. Esto se acaba aquí. Lo sé. No esperaba otra cosa. Solo quería que me lo dijeras de frente. Aquí tienes, saqué una copia de los papeles del divorcio que el abogado ya había empezado a tramitar y se los puse sobre la mesa. No tienes que firmarlos ahora. Pero léelos. Lo único que te pido es que no pongas trabas. No las pondré. Lo merezco, dijo sin tocar los papeles. Me equivoqué en todo. No me interesa el arrepentimiento. No me interesa si lloras o si no duermes. Eso no cambia lo que hiciste. Solo quiero cerrar esto. Empezar otra etapa. Con distancia. Con paz. Y sin ti. Ella asintió. No dijo nada más durante unos segundos. Después tomó el vaso de agua, bebió un sorbo y se levantó. Gracias por darme media hora. Lo mínimo que merezco. No lo hice por ti. Lo hice por mí. La vi salir sin girarse. No me quedé mucho tiempo más. Terminé el café frío, pagué la cuenta y salí a la calle con la certeza de que esa fue la última conversación real que tendría con ella. No hubo gritos, no hubo lágrimas públicas, no hubo gestos teatrales. Solo hechos, frases cortas, y una conclusión clara: lo nuestro estaba muerto desde hacía tiempo, solo que yo no había querido verlo. Esa noche, al llegar al piso, empecé a empacar sus cosas. No por rabia ni por prisa. Solo porque ya no tenían lugar allí. Cada prenda que metía en la maleta era un trozo más de la versión falsa de ella que había tolerado durante meses. Cerré cada cremallera con la calma de quien sabe que no habrá marcha atrás. Y cuando terminé, dejé las maletas al lado de la puerta. Le mandé un mensaje: tus cosas están listas. Puedes pasar a por ellas cuando quieras. No estaré. El día que vino a recoger sus cosas no la vi. Me aseguré de no estar. Le dejé la llave en el buzón,
le escribí que tenía 2 horas para entrar, recogerlo todo y marcharse. Le pedí que no dejara nada, ni una nota, ni una camiseta olvidada, ni una caja pendiente, porque no quería volver a verla ni a olerla ni a tener que volver a tocar algo que alguna vez hubiera sido suyo. No fue por rencor, no era odio, era limpieza, era la necesidad de tener un espacio que no tuviera marcas, porque aunque uno logre sacar a alguien de su vida, si queda cualquier resto físico, lo que duele encuentra por dónde volver. Y yo no quería más vueltas. Quería cerrar, y cerrar bien. Salí por la mañana temprano, me fui al bar de Rubén y pasé ahí las horas. No le conté los detalles porque no me hacía falta decir nada. Me vio entrar, me sirvió café y no me preguntó nada. Nos quedamos los dos mirando un partido de segunda división como si fuera importante. A veces, eso es más útil que hablar. A las 2:30 volví. Había silencio. Entré al piso y lo primero que noté fue que la puerta estaba cerrada desde dentro, como le pedí. En el pasillo, las maletas ya no estaban. En el salón, tampoco quedaba su manta. En el baño, su cepillo de dientes y sus cremas se habían ido. Revisé la habitación. Todo estaba como lo dejé, pero más vacío. Hasta el aire era otro. En la nevera no quedaban sus yogures ni las botellas de agua con limón que tomaba cada mañana. Había hecho lo que le pedí. Ni más ni menos. No había dejado nada atrás. Ni objetos, ni mensajes. Solo vacío. Esa noche fue la primera en mucho tiempo que dormí con la puerta del dormitorio abierta. No porque esperara que entrara nadie, sino porque ya no necesitaba dividir espacios. Me acosté a las 11, sin televisión, sin música, sin ruidos, y dormí del tirón. Sin sobresaltos. Sin pensar en qué hacía ella, sin imaginarla en otra cama, sin reconstruir escenas que no me correspondían. Dormí como si hubiera corrido 10 kilómetros. A la mañana siguiente, me desperté con la luz entrando por la ventana y no sentí prisa por hacer nada. Me senté en la cocina con un café y un trozo de pan con tomate y me permití no pensar en nada. Fue la primera mañana en meses donde no revisé movimientos, ni fechas, ni gestos sospechosos. Ya no había sospechas. Todo se había confirmado. Todo estaba dicho. Solo quedaba seguir. Con el paso de los días, mi rutina volvió a tener sentido. Volví al trabajo, empecé a ir al gimnasio, retomé contacto con gente que había dejado de ver por culpa de esa desconexión lenta que uno no nota hasta que ya es demasiado tarde. Me encontré con antiguos amigos que nunca habían dicho nada, pero que ahora que sabían lo que había pasado, me hablaban con otra energía, con un respeto raro, como si al ver que no había perdido la compostura, les diera la seguridad de que podían hablar conmigo sin rodeos. No necesité contarles los detalles, y ellos tampoco me pidieron explicaciones. La mayoría ya se lo imaginaba. Uno de ellos, Marcos, que siempre fue más directo, me soltó en una cena, la veías con buena cara, pero esa tía ya no estaba contigo desde hace años. No supe qué responderle, porque tenía razón. A veces uno está tan metido en la rutina que se vuelve ciego. O quiere volverse ciego, porque mirar de frente la realidad significa tener que actuar, y actuar da miedo. Es más cómodo esperar, suponer que todo cambiará solo, que el amor va a volver como si fuera una factura que se quedó en el fondo del buzón. Pero no vuelve. Y si no haces nada, se pudre. Un día, caminando por el Retiro, me crucé con ella. Fue algo rápido. Iba sola, con gafas de sol y el móvil en la mano. Me vio desde lejos, me reconoció, dudó si acercarse o no. Yo la miré, le asentí con la cabeza y seguí caminando. Ella no se movió. Se quedó ahí, parada, como esperando una señal. Pero no la hubo. Yo ya no tenía nada más que decirle.
No porque le guardara rencor, sino porque después de todo lo que pasó, de todo lo que ocultó, de todo lo que no dijo cuando debía, no quedaba espacio para más conversaciones. Ya habíamos tenido la última. Lo supo ella, lo supe yo. Pasó a mi lado, sin tocarme, sin llamarme. Fue la última vez que la vi. Pasaron las semanas y el divorcio se resolvió sin complicaciones. No hubo disputas, no hubo recursos. Firmó todo como estaba. No pidió nada, no reclamó nada. Aceptó los términos, aceptó el cierre. Cuando el abogado me lo confirmó, me sentí extraño. No fue una alegría intensa, ni una liberación eufórica. Fue una calma rara. Como cuando terminas un proyecto que te costó demasiado y no sabes si estás feliz o simplemente cansado. Era eso. Estaba cansado. No de ella, no del proceso, sino de haber mantenido una historia durante tanto tiempo sin darme cuenta de que estaba viviendo solo. Porque eso era lo que más me dolía al final, no la traición física, no los encuentros con otro, sino el hecho de que llevaba años conviviendo con una persona que ya no estaba ahí. Y que yo, por miedo, por costumbre, por comodidad, no quise verlo antes. Ahora, cuando me preguntan por lo que pasó, no lo escondo, pero tampoco me extiendo. Digo que se terminó porque tenía que terminarse, porque ya no había respeto, ni verdad, ni ganas. A veces veo a parejas en la calle, en restaurantes, en el metro, y pienso en todo lo que uno no ve desde fuera. En cuántos estarán actuando, cuántos estarán mintiendo, cuántos estarán fingiendo que todo va bien para no enfrentarse a lo que saben que está mal. Y aunque me genera cierto escepticismo, también me ha hecho valorar más las cosas simples, las relaciones limpias, las conversaciones directas. Ya no tolero rodeos. No tengo paciencia para medias verdades. Si alguien entra en mi vida, entra de frente. Y si no, que no entre. No me he vuelto a enamorar, ni lo estoy buscando. No tengo prisa por llenar el hueco que dejó. Porque no dejó un hueco, dejó una lección. Y esas no se llenan con otra persona. Se asimilan. Se viven. Se aceptan. Me costó meses entenderlo, pero ahora lo tengo claro. Lo importante no es quién te acompaña, sino cómo estás contigo mismo cuando esa persona se va. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. No perfecto, no feliz todos los días, pero bien.